Estamos en una época donde los grandes estudios y productoras han priorizado y entronizado a la animación 3D como principal manifestación artística del medio. Lo malo de esto es que ha desplazado a la animación tradicional, condenándolo al ostracismo de la televisión y otros medios menores al cine. Pero hay un estudio que, con el pecho hinchado, toma el escudo y la lanza, se planta frente a estos titanes de la industria y mirándolos a la cara, les dice: Wall Walkers es la cuarta película del estudio de animación irlandés Cartoon Saloon, estudio del que ya hemos hablado en un video anterior, el cual recomiendo que vean si aún no lo han hecho para entender mejor el contexto de este análisis y que debería estar apareciéndoles ahí arriba ahora mismo. Pues bien, Wall Walkers es un cuento sobre la amistad, la magia, la historia, sobre la lucha de la humanidad contra la naturaleza y sobre el crecimiento personal. Fue dirigida por Tom Moore y Ross Stewart y sigue la línea de otros trabajos del estudio como The Secret of Kells y Son of the Sea, con una fuerte presencia del folclore irlandés. No importa si la han visto o no, quédense hasta el final para saber por qué esta película es una joya de la animación tradicional. Esta aventura transcurre en el Kilkenny del siglo XVII, cuando Irlanda se encontraba bajo el asedio de las invasiones inglesas. En este contexto, Kilkenny es la típica ciudad medieval amurallada rodeada de bosques, y en estos bosques abundan los lobos que provocan terror en la población local. En este escenario, el experimentado cazador inglés Bill Goodfellow es convocado para erradicar esta amenaza, pero la verdadera protagonista es su hija, Robin Goodfellow, quien sigue los pasos de su progenitor. Aunque la relación con su padre es bastante buena, Robin está acostumbrada a ser una niña muy independiente y no se adapta al confinamiento de Kilkenny, llegando a desafiar la autoridad de su padre aventurándose al bosque. Para entender mejor el porqué de esta introducción, tenemos que repasar algunos conceptos. Como es típico del medioevo, impera la ignorancia, el miedo y los peligros, razones por las cuales los niños tienen prohibido dejar la ciudad por órdenes del Lord Protector, quien gobierna con mano de hierro. Para quienes no lo sepan, un Lord Protector era un título utilizado en el derecho constitucional británico para los jefes de estado que servían a la corona, pero también podían mantener ciertos vínculos con la iglesia. Y el Lord Protector de nuestra historia es un líder autoritario que dedica gran parte de su tiempo a aplastar rebeliones y está fuertemente inspirado en la figura histórica de Oliver Cromwell, conocido por su puritanismo y ferviente creencia en que Dios lo guiaba siempre a la victoria. En fin, el punto es que a lo largo de toda la película se siente esa tensión entre irlandeses e ingleses, desde el malestar popular de los adultos, la permanente presencia militar y hasta en los niños. De hecho, Robin y su padre no son bien vistos del todo, razón por la cual este insiste en mantener un perfil bajo. Sin embargo, hay una cosa que mantiene el débil equilibrio político en esta historia y es el miedo a los lobos, recurso que Lord Protector utiliza para mantener al pueblo de su lado, aunque sea a medias, con la permanente promesa de erradicar esta amenaza. En realidad, estas presiones no solo nacen de la invasión inglesa en sí, sino de la necesidad de arrasar los bosques para convertirlas en tierras para el cultivo, lo cual es imposible con las jaurías de lobos corriendo a sus anchas. Pero, ¿por qué es tan difícil cazar a estos lobos? Porque no son lobos normales. Esta jauría está comandada por una madre y su hija, los Wall Walkers. ¿Qué es un Wall Walker? Bueno, se podría traducir como caminante con lobos o el que camina entre los lobos, ya que no tiene una traducción directa. Básicamente, como nos deja ver esta historia, son seres humanos que cuando entran en trance son capaces de convertirse en lobos, poseen el poder de curar heridas y actúan como espíritus protectores del bosque. Así que estamos ante el típico mito protector que ahuyenta o incluso castiga a aquellos que osan dañar a la naturaleza. De esta manera, Robin sueña con ayudar a su padre en la cacería. Más que una amenaza, más bien parece verlo como un juego, pero en su aventura al bosque se encuentra con Mev, una niña salvaje que pertenece a esta manada. Aunque con cierta resistencia al principio, posteriormente Mev y Robin se hacen amigas, por lo que esta última cambia su perspectiva sobre los lobos y ahora quiere ayudarlos, aunque eso lo ponga en conflicto con su padre en medio de una tensión que no para de crecer. Wall Walkers es una película que toca temas variados, destaca por su animación 2D que, con sus colores, sus diseños y sus movimientos, emula el espíritu de ciertos libros de cuentos. Su música y el trabajo de los actores de voz también es bastante plausible. Como es típico en Cartoon Saloon, se nutrieron de la mitología celta para contarnos la historia de amistad de estas dos niñas de orígenes muy diferentes. De hecho, diría que guarda muchos paralelismos con The Secret of Kells, como la época medieval, el menor encerrado y carente de libertad, un padre o tutor sobreprotector y las criaturas mitológicas cambiaformas, especialmente lobos, pero a pesar de estas similitudes, ambas películas siguen un camino muy diferente.
Al plantearse como la resistencia de la naturaleza ante el atropello humano, también la han comparado con la princesa Mononoke, película de la que también hemos hablado en este canal con anterioridad, pero la película nipona habla más de la necesidad de un mejor diálogo entre el ser humano y la naturaleza. En Wolfwalkers, en cambio, no hay mucha posibilidad de negociación, sobre todo porque la historia se centra más en el crecimiento de nuestros personajes. Y esa es una de las virtudes que más me gusta de esta película. Su guión es muy adulto y en ningún momento nos lleva de la mano para mostrarnos el arco de los personajes, y eso queda de maravilla ya que no compite con la tensión increciendo de la historia. Para entender mejor esto, me refiero a, por ejemplo, la relación de Robin con su padre. La historia lo presenta como un hombre temeroso y a veces hasta timorato, cualidades que no parecen encajar con su porte de cazador, pero esto tiene sentido ya que vive con el permanente miedo de no poder proteger a Robin y en lo que pueda pasarle a su hija. Esto lo lleva incluso a cometer varios errores, pero logra rectificarse cuando, aún sin entender por completo lo que está pasando, encuentra el coraje para proteger a Robin y colaborar con los lobos por encima de sus propios temores y prejuicios. Robin, por su parte, también es sometida a un ejercicio de cambio de roles. Con frecuencia demuestra su descontento hacia su padre ya que éste la reprime, sin llegar a ponerse en los zapatos de quien lo hace solo por protegerla, hasta que ella misma se ve forzada a hacer lo mismo con Mev para evitar que caiga en manos de los ingleses. Así, el guión hace un trabajo magistral para ir tejiendo este conflicto poco a poco. De hecho, hay dos universos que se encuentran en un permanente contraste. El bosque es un espacio mucho más orgánico donde abundan las curvas y los colores brillantes y cálidos, mientras que la ciudad tiene una estructura mucho más rígida con colores grises y líneas rectas y duras. La misma ciudad se encuentra abstraída en un terreno cuadrangular llena de triángulos en su interior, en un carácter cuasi cubista. Esta misma dirección podemos notar en los movimientos de las multitudes, muchas veces cortos y simplificados, especialmente en el ejército de Lord Protector, cuya marcha es mecánica y uniforme en representación del imperialismo que se presenta como la principal amenaza real de esta narración. El contraste lo vemos en los personajes principales, cuyos movimientos son mucho más detallados. Incluso en varios momentos podremos notar las líneas auxiliares de los dibujantes. Así también los coloristas no siempre respetan los límites establecidos y tienden a sobrepasar las líneas. Todo esto podría parecer desprolijo a simple vista, pero lo cierto es que en conjunto funciona muy bien. De hecho, cualquier persona que haya visto las otras películas del estudio sabe perfectamente que el tratamiento que imprimen a los escenarios y la perspectiva puede ser confuso. Por lo general toma algo de tiempo comprender su arte, pero una vez que se asimila, termina agradando a la vista. Hay líneas con textura de grafito, paletas de colores brillantes y hasta acuarelas, por lo que me atrevo a decir que Wolfwalkers es la más alta expresión en defensa de la animación tradicional que he visto en mi vida. La construcción de Lord Protector como antagonista también me pareció admirable. Físicamente me recuerda mucho al gobernador Ratcliffe, aquel invasor inglés de Pocahontas obsesionado con las riquezas, pero su personalidad tiene también algo de Frollo del jorobado de Notre Dame. No le tiembla la mano para eliminar al que se interponga ante su objetivo. Uno de los detalles más llamativos si la comparamos con las demás películas del estudio es la inyección de presupuesto, lo que permitió hacer cosas que antes no habíamos visto, como tener un segmento musical. Usualmente cuando meten una canción siempre presiento que hay un gran riesgo de meter la pata, pero la canción de Aurora con arreglos para esta película no pudo haber sido mejor elección. Todo esto puede sonar como una película perfecta y muchos la catalogamos como el mejor trabajo del estudio hasta la fecha. Eso sí, si me pongo muy quisquilloso, diría que su único defecto es que el guión es un poquito redundante a veces, pero nada que opaque a la construcción del clímax ni el desarrollo de los personajes. Mi conclusión final es que es una gran película y una joya de la animación 2D que debería recibir más atención de la que está recibiendo, y por supuesto sería maravilloso que se impusieran los Oscars como mejor película animada. Aunque Soul es su competidor más fuerte, sinceramente pienso que Wolfwalkers es superior en todo. Ya sé que seguro me dirán, pero George, Soul es un lindo concepto y tiene un bonito mensaje. Y sí, pero también tiene muchas fallas. No sirve de mucho apostar por la ambición desmedida si el resultado final se entrega con costuras. En el video de Soul no me enfoqué tanto en los defectos de la película ya que el análisis iba por otro lado, pero acá puedo decir que tiene errores de narración muy notorios. Wolfwalkers, por su parte, si bien plantea ideas y conflictos no tan novedosos, está tan bien hecho que los eleva a una calidad estratosférica. Su guión está mucho mejor escrito. Todo esto sin mencionar que, como ya dije en el video de Soul, sería interesante y más conveniente para la industria darle el premio a una obra que se sale de las tendencias actuales y que trata de recuperar el honor de la animación tradicional. Pero bueno, si están viendo este video antes de la ceremonia, ojalá gane, y en caso de perder, ya saben que esta película se lo merecía mucho más. De todas maneras, es una propuesta imperdible para cualquier amante de la animación y el cine. Si no han visto ninguna película de Cartoon Saloon aún,
Wall Walkers es ideal para empezar. Y llegamos al final nuevamente. Yo sé que este video fue un poquito más corto que en otras ocasiones, pero es porque ya me explayé lo suficiente en otros videos anteriores, así que no encontré mucho que decir. De todas maneras, si el video les gustó, ustedes ya saben qué hacer. Compartirlo, puntuarlo y dejar un comentario me va a ayudar muchísimo. Y hablando de comentar, por favor cuéntenme, ¿vieron esta película? ¿No la vieron? ¿La quieren ver? ¿Qué les pareció? Y díganme si les gusta esta propuesta mía de que esta película se lleve el Oscar en lugar de Soul. Quiero conocer todas sus opiniones, por favor sírvanse de la caja de comentarios. Por otro lado, si sos nuevo por el canal, te invito a suscribirte y ver otros contenidos que tenemos por ahí. Y por supuesto, no olviden activar la campanita de notificaciones. No olviden que estamos haciendo directos siempre en el YouTube morado y en el YouTube azul. Ustedes ya saben a qué me refiero. También, si quieren estar más en contacto conmigo o quieren ser mis amigos, van a encontrar los links a todas mis redes sociales ahí abajo en la descripción de este video. Y bueno, hasta acá llegamos por hoy, nada más que decir por el momento, así que nos veremos la próxima. Un fuerte abrazo y que estén bien.